Bienvenidas y bienvenidos. Soy Mariana Salgado y vamos a presentar en forma conjunta un experimento educativo que hicimos sobre diseño y género. Una cosa que le quiero contar es que yo soy una de las productoras y de las iniciadoras de esta iniciativa y que convoqué a otros educadores y expertos a pensar en forma colaborativa justamente cómo podemos entender y cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de experimentos en la educación informal. Para hacer esta certificación o curso de diseño y género, convocamos primero o unimos los esfuerzos de la comunidad de Más Mujeres en UX y la comunidad alrededor del podcast de Diseño y Diáspora, que es el podcast que también yo produzco. Entonces, quisimos hacer una certificación que sea abierta, gratuita, que se pudiera hacer desde cualquier lugar del mundo, inclusiva y no sincrónica. Y uno de los objetivos era explorar cómo se usa el podcast en la educación de diseñadores. Entonces, el formato o la metodología de trabajo fue que primero, cada semana, había que escuchar 2 podcasts, crear 2 resúmenes visuales, contestar de 5 preguntas 2 y publicarlas en Instagram, o si no tenían Instagram se podían publicar también en un archivo en el Drive. Y esto generaba justamente también un poco de diálogo porque la gente podía y motivábamos a los participantes a dejar mensajes y comentarios en los trabajos de otros participantes. El experimento duró 3 semanas. Con el equipo de productoras, entonces, elegimos de la lista de diseño y género que tenía el podcast Diseño y Diáspora, elegimos 6 podcasts. Y de esos 6 podcasts, lo que tratamos es justamente que hubiera una diversidad territorial, que no fueran todos del mismo país y a la vez que pudiera ser representativo de diversos tipos de diseño. Todos los que solicitaron participar de este curso fueron aceptados, no hicimos una preselección de participantes. La gran mayoría eran diseñadores de experiencia, esto es normal porque lo organizamos en forma conjunta con una comunidad de diseñadoras de experiencias, la comunidad de Más Mujeres en UX. Y a la vez la gran mayoría eran de Argentina y México, lo que no nos extraña porque la mayoría de los que escuchan Diseño y Diáspora son también de Argentina y de México. Otra cosa que les podemos contar es que en el área del diseño de experiencia es muy normal participar de cursos y de formaciones que no son académicas o informales, y esto tiene que ver con el hecho de que hay trabajo en el mercado. Este certificado tiene ecos de la educación popular de Paulo Freire. Era abierto, cualquier persona podía participar, había mentoría de pares. Por lo tanto, todo tipo de conocimiento se permitía. Si podemos pensar que la educación es una forma de movilidad social, pues pensemos que aquellos que enseñamos en universidades, solamente los estudiantes que se han matriculado, que se han registrado, son los que pueden estar en el salón de clase. Sabíamos que nos estaban leyendo, que es una comunidad, ¿verdad?, de practicantes que aprendiendo todos juntos. Y también, de cierta forma, podríamos decir que estábamos haciendo un archivo comunitario sobre un tema que no se discute mucho en el diseño, que es el género, ¿no? Así que eso se estaba dando porque algunos de nosotros estábamos compartiendo conocimientos situados, quiere decir ejemplos de nuestros países, de los temas que se estaban discutiendo en ese particular podcast. Una metodología que facilitó la educación
la reflexión a nivel colectivo y sobre temas que son, como dije ya, difíciles de abordar en el diseño. Y podríamos decir entonces que facilitó una contranarrativa. En Instagram teníamos que publicar nuestros resúmenes gráficos. En esos resúmenes no solamente era la imagen, sino también las organizadoras se encargaron de mandarnos 5 preguntas, las cuales de esas teníamos que seleccionar 2. Y de esas 2 teníamos que generar una respuesta que estuviera vinculada con nuestro contexto. Este contexto, de alguna otra forma, podría demostrar el nivel de reflexión que estábamos teniendo acerca de estos podcasts. Entonces, cuando entrabas a Instagram, tú con el hashtag de diseño de incursión, podías observar todas las publicaciones que habían hecho todas las personas con sus resúmenes gráficos y sus respuestas, y viendo también las discusiones que se podían generar. Y no solo eso, también podías participar en otras discusiones en las cuales no pertenecían a tu grupo. Dentro de esto, unos datos importantes que hay que señalar es que en la primera semana se mandaron cerca de 223 imágenes. Para la segunda semana 194 y para la tercera semana 181, lo cual permitió visibilizar que hubo una deserción del 65% al terminar el programa. También hay que tomar en cuenta que no todas las personas decidieron publicar sus imágenes en Instagram. Decidieron hacerlos en medios más cerrados, como creando grupos en Telegram, porque no deseaban o no tenían una cuenta en Instagram. Dentro de estas retroalimentaciones podemos destacar comentarios que hablan acerca de la perspectiva de género, que este curso debería de tomarse dentro de las universidades o que hace falta dentro de las universidades. Bastantes comentarios en torno a la satisfacción de una temática abandonada en diferentes ámbitos académicos y profesionales. Así, muchos de los participantes concluyeron que el curso estaba llenando un hueco, no solo por la temática, sino también en relación al formato experimental. Muchos participantes notaron que este formato era muy viable para sus vidas académicas y sus vidas profesionales, pues podían tomarlo corriendo, desayunando, realizando diferentes actividades, gracias a que solo necesitaban escuchar los podcasts. Bien, nos lleva todo esto a enmarcar dentro de ciertas consideraciones. La primera es la educación. La educación tomada como un espacio propicio para una indagación o una consideración crítica sobre la realidad. Esa es la idea, por ejemplo, de la educación popular, no solamente transmitir los conocimientos, sino también generar los espacios y las posibilidades y las condiciones para hacerlo. Todo el proceso se fundamentó también en 3 posibilidades fundamentales, 3 consideraciones también fundamentales. La educación popular, que permite ese acercamiento crítico a los procesos y principalmente de la manera que cuestiona el status quo, a las condiciones, a tratar de crear a partir de los mismos participantes, crear las condiciones apropiadas, críticas. El curso se creó de esa manera, sin infraestructura, es decir, sin una infraestructura determinada, sin esa camisa de fuerza cerrada, a veces hermética,